Bueno, como ya sabéis, en los últimos días se ha desatado una polémica bastante importante sobre los youtubers que se han marchado a Andorra. El debate gira más en torno a si es moral o no hacerlo. Eventualmente es legal hacerlo, siempre y cuando hayan respetado las normas y las leyes del país al que vayan a emigrar. Cualquier persona puede hacerlo. Así que obviamente es legal. Otra cosa es si es moral o no. El objetivo de este vídeo es explicar desde mi punto de vista por qué creo que sí es legítimo, y no desde un punto de vista crítico hacia España. España no me ha dado nada, España a mí me ha dado muy poco, y ese tipo de cosas que he escuchado como argumento, que no estoy de acuerdo. Yo considero que sí me ha aportado mucho mi estado, lo quiero defender, pero también considero que es legítimo, moral y de cierta manera positivo el hecho de que algunos trabajadores altamente cualificados de trabajos como el de YouTube hayan decidido marcharse. No es que sea positivo, pero funciona como un mensaje. Eso es todo. Funciona como un mensaje es duro, un mensaje realista, un mensaje difícil de tragar, pero al fin y al cabo es lo que hace falta para generar un debate, y que ese debate genere unos cambios que no son de golpe, son generacionales y tardan un tiempo, pero en ese sentido en el que lo veo relativamente positivo. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con el vídeo. Para empezar, no seamos ilusos y consideremos que todo el mundo que ya está pagando la tarifa progresiva del 50% o la más similar al mismo, que no llega exactamente, pero que esté en esa situación y no se haya marchado ya, lo haga simplemente por amor a la patria. Hay muchos factores, desde familiares hasta directamente por condicionamiento del trabajo. Hay muchos factores por los cuales hay gente que se ve obligada a pagar esa tarifa y no puede emigrar. No todo el mundo puede decidir, pues me voy a Andorra, voy a emigrar. No es tan sencillo. Entonces, no consideremos que el hecho de pagar esa tarifa se hace única y exclusivamente por amor a la patria. Obviamente, uno paga, colabora con su país felizmente hasta un punto en el que ya empieza a ser abusivo. Entonces, a mí me parece cuanto menos interesante que en los medios de comunicación siempre vemos que el debate gira en torno a si es moral o no marcharse a Andorra porque no contribuyes en el país que te ha dado tanto. Sí, ¿vale? Pero nunca debaten o nunca plantean el debate de si es moral o no que te cobren un porcentaje tan alto. Nunca plantean el debate de hasta qué punto es moral que te quiten aquello que tú legítimamente has conseguido. Nunca se plantea esa parte del debate. Los impuestos se llaman impuestos y no voluntariados precisamente porque los pagas bajo coacción. No los pagas voluntariamente, o al menos no todos, o no todo el mundo, como un pretexto a cambio de los servicios que este te iba a ofrecer. También lo utilizaron históricamente las mafias. Si no les pagabas por tu protección, te partían las piernas. Venía un gorila y te partía las piernas. Ahora es la policía y te lleva a la cárcel. Gorila, piernas, policía, cárcel. Después fue creciendo a medida que las sociedades fueron avanzando, y incluso veo hasta legítimo como la tarifa máxima lo que pagas en algunos países avanzados en esta materia, como podría ser Nueva Zelanda, 30, 33. Donde está el problema es que se ha convertido literalmente en un estado de servidumbre fiscal, así. Pues se supone que a ti el Estado te quita estos bienes para luego redistribuirlos para crear otros bienes públicos al acceso de todos, o hace unas tarifas progresivas para que el que tenga más paga más y el que tenga menos paga menos, ¿vale? Bien, pero la realidad es que ese dinero se gasta también, se despilfarra en satisfacer las necesidades de pequeños grupos, pequeñas comunidades que son las que están adyacentes al poder público del momento, y a la vez entorpecer de esa manera el ambiente mercantil, el mercado que se podría generar en nuevas oportunidades dentro del mercado. Más adelante voy a hablar de a qué me refiero con esto. Uno de los mayores mitos en cuanto a la economía que existe en nuestro país, que es la percepción de que si bajamos los impuestos no tendríamos sanidad, no tendríamos educación, no habría carreteras, no habría hospitales, ¿no? Es una mentira, es una falacia. ¿Acaso en Suiza no tienen hospitales? ¿Acaso en Suiza no tienen carreteras? ¿Acaso en Suiza no hay ordenamiento jurídico? ¿No hay ordenamiento policial? ¿No tienen instituciones? Claro que lo tienen, sí que existen, pero el manejo del capital se hace más óptimamente. El gratis total no existe. No hay nada que sea gratis. Los servicios que te está ofreciendo el Estado no son gratis.
El Estado se los puede permitir porque primero te expropió a ti de tus bienes capitales para luego utilizarlos y redistribuirlos para esos servicios. No es gratis. Y cuando te dicen que te quieres ir porque no quieres pagar eso, es mentira, porque para empezar ya lo pagaste. Cuando a ti te han quitado dinero de tu nómina, o has tenido que pagar tu cuota de autónomo, o has tenido que pagar cualquiera de los modelos que tengas que presentar mensual, bimensual, trimestral o anualmente, ya estás pagando eso, ya estás pagando todo eso. Incluso cuando estás consumiendo ya lo estás pagando, porque estás literalmente pagando impuestos al consumo. Entonces, cuando un político te promete que va a ofrecerte más servicios públicos gratuitos y de calidad, entiende de una vez por todas que lo vas a pagar tú. No es gratis, lo vas a pagar tú. La sanidad, la educación, las pensiones, los subsidios de desempleo son grandes logros, por supuesto que lo son, claro que lo son, pero todos ellos se han podido conseguir única y exclusivamente gracias al expolio de una media del 30% de la riqueza de los españoles, históricamente. Entonces, si el Estado solo incrementa su capacidad para intervenir en tus finanzas y libertades individuales para ofrecerte a cambio un costoso servicio, muchas veces altamente ineficiente, independientemente de que tú uses esos servicios o no, los tienes que pagar. Independientemente, da igual si tú quieres tener tu seguro médico privado, si quieres tener tu plan de pensiones privado, si quieres tener tu seguro de desempleo privado, si quieres tener, da igual, todos ellos los vas a tener que pagar a la vez que pagas los otros. Es en ese sentido entonces en el que el estado de bienestar limita tus capacidades de decisión. Es importante conocer la diferencia entre el Estado y una empresa privada, porque ambos básicamente se van a poner bonitos, elegantes para la fotografía de fin de año, de las cuentas, y que todo sale bien y que todo encuadra. Pero a diferencia del Estado, las empresas privadas no pueden vivir solo de sus cuentas, sino disponen de la confianza del consumidor, porque da igual cuántos trucos haga una empresa en sus balances de contabilidad. Si el capitalista deja de confiar en ella, si la persona que pone el capital ya no quiere seguir poniéndolo ahí, la empresa cerrará, la empresa va a caer. Dejará un hueco a otras empresas que sí sepan cumplir requisitos y sepan adaptarse a la situación del momento y del mercado, y así funciona. Sin embargo, por el contrario, los servicios que te ofrece el Estado no tienen ningún compromiso en el consumidor directo, ni lo tienen tampoco en el contribuyente, que es una vez más el que sustituye en el Estado al capitalista de las empresas. La fuente de los recursos de dicha empresa, en el caso del Estado, desaparece para sustituirse por cualquiera que sea la visión del político del momento o del burócrata del momento y su consejo de burócratas, dejando al propio mercado bajo la voluntad del todopoderoso ente estatal que controla todas esas producciones. El llamado estado de bienestar se convierte en el bienestar del Estado. Esta afirmación se convierte cada vez más acertada entre más ociosos, ávaros y corruptos se vuelven los estados. El Estado no está orientado a sus clientes como si lo estuviera una empresa. Es incapaz de compensar y equilibrar el coste que supone llegar hasta el producto final. Al Estado le da igual, porque no está considerando el coste como si lo haría una empresa, que se va a optimizar y va a pensar en cómo mejorarse para reducir su gasto sin aumentar el coste y ofrecer un mejor servicio. Al Estado le da igual todo eso, porque como no tiene la relación bilateral con el cliente, con el contribuyente, le da exactamente igual. Siempre llegará el momento en el que tenga que utilizar su fuerza policial y judicial para retroalimentarse más y aumentar más las fuentes indirectas de ingresos, es decir, generando nuevos impuestos, aumentando los que ya existen, generando más deuda. El Estado se basa en el derroche de los recursos que dispone y la falta abrumadora de optimización y control de gastos. La antítesis de una empresa económicamente sana. Seamos sinceros, los impuestos son necesarios. Existe un marco de una sociedad donde impera el respeto a la propiedad privada y ese respeto viene reforzado por un sistema y un marco jurídico que a su vez depende de las instituciones, incluso para las sociedades liberales, son necesarios. Nadie está pidiendo que desaparezcan. Lo que se dice es que los impuestos no pueden convertirse en un lastre que impida a los ciudadanos generar riqueza, en una prisión en la que el contribuyente de esa gran empresa que es España, que es tu país, se convierta en un esclavo
cuyas propiedades no se pueden legar, cuyo patrimonio se va a cortar por la mitad, cuyos ahorros también van a ser manoseados, porque al final vas a conseguir que la gente huya a un refugio fiscal. Sitios en los que los traten como lo que son, contribuyentes felices de ayudar al Estado del que forman parte y mejorar la calidad de vida del mismo. Estos refugios fiscales precisamente son justos y honestos con ellos. Porque al final lo que consigues cuando no haces eso es que el capital desaparezca definitivamente de tu país. No se invierte finalmente en generar otros negocios, en consumir productos específicamente diseñados para ellos, que a su vez generan negocios dentro del país, pagar mejores salarios a sus empleados si los tuvieran. Consumir es una cadena. Si de verdad queréis que los youtubers o los profesionales de cualquier sector que de verdad tienen una capacidad adquisitiva lo suficientemente alta como para decidir marcharse y poder hacerlo, no lo hagan, lo primero que hay que hacer es crear un entorno en el que la gente tenga la confianza plena y absoluta en el sistema. Eso se consigue haciendo del Estado una empresa bien gestionada. No eres un siervo de gleba, eres un contribuyente, eres literalmente el capital del Estado. Partiendo de la premisa de la que nos hace falta un Estado para organizarnos, para los servicios más básicos y elementales, como puede ser desde la policía por seguridad hasta los bomberos por un accidente, la basura, quien la recoge, todos los procesos judiciales, cualquier cantidad de cosas que obviamente son necesarias, el expolio que te hace el Estado para coger tus bienes y redistribuirlos por el bien común, ya ha superado la barrera a lo que en mi opinión es moralmente correcto. Y sin embargo, el Estado no da ninguna señal de querer mejorar sus servicios cobrándote menos, haría cualquier empresa bien administrada del planeta. Sin embargo, ¿dónde está el equilibrio? Creo firmemente que al igual que el Estado te obliga a ti a justificar cada euro que ganaste y cómo lo ganaste, nosotros deberíamos pedirle justificación al Estado de en qué se gasta cada euro y cómo lo gasta. Esto es una relación bilateral. Nosotros somos un contribuyente del Estado. Somos al Estado lo que un capitalista es a una empresa. Capitalista, empresa, le da el capital. Contribuyente, Estado, le doy el capital. No somos esclavos de un Estado. Nosotros no podemos hacer unsubscribe de los servicios estatales que consideramos innecesarios. No nos podemos desuscribir de los casos de corrupción, los casos en los que el dinero se utiliza de una manera ideológica y no enteramente pragmática. Entonces, cuando ves que tu dinero, del que cada vez te piden más y más, acaba siempre en manos de distintos casos de corrupción, aquí da igual el partido, es decir, siempre hacen lo mismo, es decir, es sistemático, total y completamente arraigado. Bueno, sabemos que va a ocurrir porque es la forma en la que se organizan los humanos, porque en las estructuras piramidales siempre ocurren estas cosas. Vale, bien. Pero si va a ocurrir, por lo menos, que lo hagan dentro de un marco en el que a ti no te obligan a expoliar la mitad de tu dinero. Pensamos que, bueno, existe un sistema jurídico precisamente para evitar que esto se prolifere. Mentira, porque justamente en nuestro país también existe una situación en la que esa independencia jurídica cada vez está más débil y cada vez está más puesta en duda. Entonces, si en nuestro país no confiamos en la ley para detener la corrupción sistemática que existe y tampoco confiamos en que el dinero de nuestras contribuciones se esté usando eficazmente para los servicios que se supone que se los estamos dando, los métodos que tenemos los ciudadanos para controlar a los políticos, regularlos y mantenerlos a raya son cada vez menores, están más manoseados y a su vez el Estado, en vez de aparentar que está haciendo un atisbo por reducirse, por hacerse más pequeño, hace justo lo contrario, se hace cada vez más grande, cada vez más omnipresente, cada vez más desmesurado, cada vez más extenso y elefántico que nos queda. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es bastante patriótico lanzar este debate sobre la mesa. Me parece que es legítimo marcharte a otro país como un crudo y duro mensaje de que no estás de acuerdo con la forma en la que se está organizando tu país, que esto genere un debate social, público, en el que la gente entienda que no queremos ser esclavos. Por mucho que amemos a nuestro país, no somos esclavos. Es una manera, como cualquier otra, igual de legítima de hacer resistencia, de montar una resistencia frente a un problema que tú crees que está afectando a tu país, que lo está condicionando
y quieres hacer algo al respecto. Lamentablemente, a lo que nos degenera todo esto es a que las contribuciones de los contribuyentes que queremos lo mejor para el Estado son cada vez más producto de la amenaza, del miedo y de la coacción. ¿Qué puede hacer el Estado como el ente todopoderoso, omnipresente que es, para ganarse la confianza de los contribuyentes que cada vez tienen menos confianza en el mismo? Demostrar que es capaz de ofrecerte los mismos servicios pidiéndote menos. Utilizar esos tributos que recoge de la manera más eficiente para ofrecer los servicios esenciales para que la sociedad funcione sin despilfarrarlos y gastárselos en muchas cosas que son innecesarias y no son realmente el producto por el cual originalmente firmamos el susodicho contrato, y las contribuciones de los ciudadanos para cualquier otra cosa que no sea el funcionamiento estatal tienen que ser las mínimas, si es que hubiera alguna. Tenemos un total de unos 450.000 a 300.000 políticos, ni siquiera es una cifra que he sido capaz de encontrar bien estipulada, o sea, que esté totalmente clara, con un gasto en torno a unos 65.000 millones de euros. Puede llegar a ascender hasta 100.000 millones, porque tampoco encontré la cifra exacta de esto. En nuestro entorno tenemos otros países como Alemania que tienen más población, bastante más que nosotros, y sin embargo 100.000 políticos en total, en vez de 350.000. Pues obviamente es un problema estructural que también tenemos aquí, que hace que se multiplique aún más el problema del despilfarro del gasto y de la corrupción asociada al mismo. Con este tema de por sí hay mucho debate, porque no se encuentra ese número exactamente, porque además también depende de qué consideres político o no. Hay gente que dice que sí, ese número está muy inflado en algunas estadísticas porque lo infla la derecha para poner todos los cargos públicos. Eso depende también de lo que tú consideres un político o no. En mi caso personal, yo creo que cualquier persona que esté en un cargo ejecutivo, un cargo administrativo alto, de alto funcionariado, y que reciba dinero público, pues casi lo podrías considerar un político. No consideras un político a todos los empleados públicos porque no lo son. Independientemente de si la cifra total está más cerca de los 450.000 o de los 300.000, en ambos casos sigue siendo mucho más alta que otros países de nuestro entorno. Que tenemos un exceso de niveles de administrativos que crean una ineficacia. Tenemos una inflación de políticos dentro de las administraciones, y por no hablar de la superabundancia abusiva de asesores que pueden llegar a tener cada uno de esos políticos, que no son otra cosa que un campo abierto al nepotismo y al clientelismo con tu dinero, con mi dinero, al fin y al cabo. Y todo esto no hay que eliminarlo solo por optimizar el Estado, por las cuentas, por mejorarlas, por sanearlas, no, que obviamente hay que hacerlo por eso, pero es que de por sí hay que hacerlo porque están distorsionando por completo el funcionamiento de las propias administraciones. Para más INRI, a diferencia de los puestos públicos como bomberos, médicos, policías, no les hace falta ninguna titulación para llegar hasta ahí. No les hizo falta hacer una oposición para llegar hasta ahí, como si se tienen que hacer en otros puestos públicos. Os adjunto un link del portal de transparencia del gobierno, que por cierto también funciona regular. Podéis ver los salarios que tienen cada uno de estos servidores públicos de los que acabo de mencionar, porque no son pocos y los salarios no son precisamente bajos. Por tanto, si queremos conseguir que la mayoría de la ciudadanía considere que el pago de esos tributos es una cosa que hacemos con gusto, porque son justos, son honestos, están equilibrados, primero tenemos que ganarnos la confianza de ellos. Y ahora mismo no existe, esa confianza no existe, es la realidad. Casos de corrupción uno detrás de otro, cada cual más grande, a la vez que suben los impuestos como el IVA, que ha ido subiendo, se han creado nuevos impuestos como el impuesto al patrimonio, se han creado nuevos impuestos como el impuesto al ahorro, ha subido el IRPF. A medida que suben las capacidades de recaudación del Estado, aumentan también los casos de corrupción. Lo que tenemos que hacer es exigirle al Estado mucho más justificación por cada euro que gasta, a la vez, al mismo tiempo que ellos nos piden a nosotros justificación por cómo lo conseguimos. Poblaciones de otros países de nuestro entorno, como pueden ser Alemania, Dinamarca, tienen sistemas tributarios en los que sus impuestos acaban más o menos en los mismos tipos que los de España, incluso a veces un poco más altos o más bajos, pero sin embargo la confianza que tiene la población en cómo se van a distribuir los bienes que se les están requisitando es mucho mayor. Otro problema grave que a mi parecer tenemos en este país es que
el sector privado es muy pequeño. El sector público está ultradimensionado, sin embargo el sector privado está muy pequeño. Y tenemos políticos en el gobierno que lo estigmatizan, que atacan al sector privado y lo consideran malvado. Cuando en España actualmente el 35% de la población paga por el 65%. Se llenan la boca a hablar de justicia fiscal, pero nunca debaten hasta dónde es legítimo o no arrebatarte aquello que tú ganaste legítimamente, una vez más, repito. Cuando se ha propuesto enseñar unos mínimos de educación financiera, estos mismos políticos se han llevado las manos a la cabeza. Esto es una locura, es una desfachatez, es aberrante. Entonces, si no quieres que se pongan sobre la mesa las ideas libertarias sobre cómo debería gestionarse el Estado, y prefieres que mantengamos en perpetua existencia el sistema actual en el que no hacemos sino generar más deuda, que genera un déficit que al final acaba siendo una inflación que sube los precios de las cosas, y a la vez el Estado, como tiene más deuda, no puede pagar las cosas y tiene que subir aún más los impuestos. Parece que no tiene límite, no tiene límite los tentáculos del Estado actualmente, y eso es lo que genera una desconfianza en la población, en el sector de población que se puede permitir marcharse, y lo hace. España tiene un gasto público desmesurado y todavía tienen que venir de Bruselas o de cualquier otro país a darnos toques de atención porque nos desviamos 7.000 millones de euros. Esas son cosas que no podemos permitir. Además de que nuestro modelo económico, la manera en que lo hemos configurado, nos impide competir en muchos sectores. Hay ejemplos bastante buenos de otros modelos económicos que funcionan y están claramente por encima del modelo económico que sigue España actualmente. Dependen también de que nosotros, como ciudadanos, los contribuyentes de esta gran empresa, tengamos más opción de elegir qué se hace o no con nuestros propios bienes, que son los que nos están quitando. En el caso suizo, la población tiene una responsabilidad bastante alta de decidir qué hacer o no con su dinero, porque el Estado les arrebata menos a cambio de que ellos tengan la potestad de elegir un servicio u otro, depende de sus preferencias. Esto abre las posibilidades a un mercado que hace que cada uno tenga una elección dependiendo de sus necesidades, y también está dentro de un marco regulatorio en el que eso no se vuelva una selva. Que a su vez el salario medio es aproximadamente 2,6 o 3 veces más alto que el español. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Que los suizos gozan de una elevada renta per cápita, muy elevada, porque durante muchas décadas decidieron mantener una muy baja presión fiscal dentro de un marco institucional altamente protectivo con los contratos, con la propiedad privada, con la libertad fiscal, y ese nivel, en definitiva, no se les regaló, no fue regalado, se los ganaron ellos utilizando y administrando bien el dinero que había sido impuesto, ahorrando, decidiendo pensar en el largo plazo. España necesita cambiar radicalmente la forma en la que plantea la organización y el uso del gasto público. Para aproximarse de alguna manera a estos otros modelos fiscales, necesitamos sí o sí cambiar y adaptar nuestro modelo. Países como Hong Kong, Singapur, Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Andorra atraen el capital del extranjero y tienen una población, un poder adquisitivo muy alto, precisamente porque lo atraen. Esos países tienen un caldo de cultivo en el que hay muchas razones, más allá de si tienen más o menos IRPF, que tienen índices de libertad económica mucho más altos, estados de bienestar que se basan en la competencia entre los proveedores públicos y privados, no solo los proveedores públicos que dominen todo lo demás para ofrecerte cada vez servicios más ineficientes. La única manera que tiene actualmente el Estado de equipararse a todos estos otros países a decretazo sería, y es la realidad, porque no puede ser subiendo el impuesto de sociedades. Los impuestos como el IRPF también están a unos tipos muy similares que en los países nórdicos. Entonces, ¿qué haces? Tendrías que aumentar drásticamente el impuesto del valor añadido, afectando literalmente a toda la población, especialmente a la gente con menos capacidad adquisitiva, porque es a quien más le afectaría, y eso convertiría al país en una presión fiscal aún mayor, lejos de arreglar el problema. La receta del éxito no reside
en la cantidad de impuestos que pagan, no reside solo en las bases impositivas que tengan. El auténtico motor para la generación de riqueza en estos países es básicamente su estructura económica. No solo es una cuestión de bajar los impuestos, no solo es una cuestión de baja fiscalidad, es que también depende de baja burocracia, baja corrupción, que exista un sector público que sea sostenible y no sobredimensionado, que predomine la meritocracia más que el dedazo, que se respete la propiedad privada, que haya un mercado laboral en el que tanta gente como sea posible se gane la vida dependiendo de sí mismo. Porque en última instancia no se me ocurre un reflejo de una sociedad más fuerte que aquella que es capaz de ayudar a los más débiles, pero que en su gran mayoría no necesita hacerlo, porque los ciudadanos son suficientemente prósperos como para no necesitarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier discrepancia, por favor, comentadlo, debatir y compartidlo, dadle a like.